ti invocamos, oh Dios, tú de todos, tanto los que creen en ti como los que piensan que no existes, pero creen que todos tenemos una parte buena dentro de nosotros mismos. Tú, Dios del amor, la verdad y la justicia, ayúdanos en este trabajo de búsqueda. Acompáñanos en la alegría y confórtanos en la tristeza. Que sepamos encontrar en el amor la capacidad para perdonar y la humildad para pedir que nos perdonen. Que así sea. Eles vivem no meio das flores, olhando o céu, berrando o mar. Eles vivem no meio das flores, olhando o céu, berrando o mar. Mi nombre es Shira, significa canto, canto del corazón. Mi madre me llamó así, pero realmente hasta 28 años no sabía que puedo cantar y realmente creo que la medicina me dio este regalo de poder cantar con la gente. Nací en Israel, en el desierto de Israel. Llegué aquí a España 11 años atrás, vivía en Ibiza, ahora estoy en Barcelona. Estoy tomando plantas medicinales de diferentes tradiciones, diferentes líneas espirituales, ya 11 años. Puedo decir la más claro que para mí me salvó la vida. Yo tenía mi primer viaje a Brasil, fue dentro del Amazonas, entré ahí 3 meses con una abuela curandera y aprendí a generar en las plantas y también entré a un estudio muy fino de la medicina, de conocer a la medicina. Significa tomando cualidades grandes y entrando mismo al proceso. La música dentro de la ayahuasca es un instrumento de apoyo, de dar una dirección. Cuando tomamos la mente puede ser muy fuerte, todo lo que está pasando en la mente. Y la música es realmente un instrumento que puede ayudar a acercar y dar una dirección. Es como realmente damos una flecha a una dirección y llegamos para allá, para que no vamos para otros lugares y no perdemos el tiempo. Yo siento de todo. Todo lo que la gente está pasando es realmente siento energéticamente que la gente pasa de resistencia a libertad, a alivio, se pasa de todo. Y la más importante es no ir demasiado lejos. El corazón está aquí, entonces el camino es bastante corto. No hay que ir o buscar en otros lugares. Es conectar el corazón y confiar. Trabajos de sanación de enfermedades o de cualquier tipo emocional, mental o física. Y funciona. Vengo de Brasil y vivo
vivo en Barcelona desde hace 12 años ya. Al ser de Brasil, pues conocí a la ayahuasca allí, en la línea de Santo Daime, que es una línea auténtica de Brasil. Siempre aprendiendo, cada vez que tomo la medicina me enseña, me ayuda, me da claridad de los pensamientos y sentimientos. Y estoy muy agradecida por haber conocido la ayahuasca. Siento que es mi camino en la tierra. He encontrado este camino que me siento confortable. Y obviamente que la parte musical es muy importante para mí porque soy hija de músico, mi padre es músico, entonces desde pequeña la música siempre estaba dentro de casa y cuando encontré esta línea espiritual, musical y ayahuasca, para mí fue la combinación perfecta. Me sentí que era ahí donde tenía que estar. Sentía que era por eso que había aprendido a tocar instrumentos, que un día iba a llegar esta conexión. Mis padres no conocían, nunca han tomado, o sea, tengo todavía la esperanza que ellos van a llegar ahí, pero me apoyan muchísimo. Ven cómo he cambiado, ven cómo me ayuda en el día a día. Aparte que estoy lejos y ellos se sienten confiantes de que totalmente me apoyan en este camino y están muy contentos. Nosotras, yo y Shira y 3 compañeros más, tenemos un proyecto que se llama Plantar y Recoger, que es básicamente eso, es plantar las plantas que hacen en la ayahuasca, que es la liana y la hoja femenina y la liana masculina. Entonces sentimos dentro de nosotros una necesidad muy grande al estar aquí en Europa, que no es el lugar propicio para crecer estas plantas por el frío, por el clima. Sentimos esta necesidad profunda de preservar estas plantas para las generaciones futuras, para que puedan seguir conociéndose a sí mismos, para que puedan seguir disfrutando de estas experiencias enteógenas. Desde luego, el gran problema de la ayahuasca ahora mismo aquí en Europa es la legalización de la planta, que por un convenio de 1970, que son muchos años, o sea, ya estamos en 2014, pues en 1970 hubo el convenio de Haya, en el cual estipularon que el DMT, que es un principio activo, es aquí en Europa prohibido. Pero mientras tanto no se mira de dónde viene esta medicina, que es remota desde hace más de 5.000 años. Existe la práctica de tomar esta medicina para conocerse a sí mismo, para conectarse con la tierra. Mi nombre es Romana y me dedico a cantar. Creo que vine a esta vida a cantar. Hasta que un día, por sorpresa, me llaman para formar parte
un grupo de músicos que van a trabajar en una ceremonia. Y bueno, ahí fue mi momento y ahí empezó mi unión a este mundo. Siento que lo que más cómodo me hace es la improvisación una vez que la medicina trabaja en mí. Me siento canal por donde sale por mi boca, sale mi canto, y me gusta sentir cuando la gente me llama porque necesitan que le cante. Siempre que he estado con la medicina ha sido en servicio, trabajando, nunca ha sido para mí. Siempre en servicio hacia los demás, según el momento que me piden. Voy y bueno, he sentido en la que la gente está en una oscuridad donde canto hasta poder darles a través de la voz el llegar a la luz. Mi canto siempre está, no hay miedo, puede haber cansancio, pero no hay miedo de no voy a poder cantar, o no voy a estar cuando me necesiten. No, nunca. Está presente en algún momento, pero desaparece porque mi canto me levanta, ¿no? O el canto que me atraviesa me levanta. Nací en Marruecos y con 14 años llegué a España y hace 10 años que vivo en Ibiza y soy madre y con una bonita familia. Mi nombre es Carlos, mi nombre en la tradición de las medicinas y de las plantas sagradas es Lobo Blanco. Hace 13 años que trabajo, por primera vez tomé medicina. Soy nacido en Madrid, llevo 13 años viviendo en Ibiza y mi trabajo con la medicina es estar al servicio. No me considero un músico profesional, no vivo de la música, pero así al servicio pues toco la percusión con este grupo, con mis compañeros. En la actualidad llevo 5 años estudiando y aprendiendo en Colombia con la tradición del pueblo Siona de la selva de Putumayo.
A lo largo de toda esta experiencia en trabajos con medicina he ido aprendiendo pues cómo poder ayudar a las personas en los procesos durante las ceremonias, así pues familiarizándome con la energía, con el movimiento de la energía, y en la medida que puedo, pues poder ayudar y poder guiar en esos procesos que las personas van teniendo. Es un camino muy largo, es un camino que seguramente nunca se termina y que siempre hay algo que aprender, pero la misma ayahuasca me da la guía, me da la claridad, me da la fuerza para poder hacer ese trabajo de servicio y de ayuda a las personas. Y bueno, creo que hay distintas maneras de presentar la medicina, hay distintos modos de ritual y cada uno debe encontrar el que más se adecua a sus necesidades y el que más trae claridad para su vida, fortaleza para su vida, sanación para su vida. Bueno, los indígenas allá en Putumayo, en Colombia, son muy celosos de su sabiduría, pero a la vez son muy amorosos y saben reconocer el corazón de las personas que tienen delante. Yo ya venía o llegué hasta ellos con un camino andado con la medicina y la verdad es que ellos me abrazaron desde el primer momento con mucho amor y con mucha paciencia, y la verdad que me abrieron las puertas y en la actualidad me consideran su discípulo, me llaman su hijo adoptado. El trabajo con la medicina al final es de llamar a las fuerzas luminosas, a los seres celestiales, a los seres divinos, para que apoyen, para que protejan, para que nos curen, para que nos guíen y a su vez eliminar todas aquellas enfermedades, traumas o sombras o oscuridad que consciente o inconscientemente las personas podemos llevar o que nos pueden, como parásitos, se pueden pegar a uno. Sí, yo he visto bastantes trabajos de sanación que la verdad no dan más miedo que ganas, pero por suerte aquí en Europa estamos muy a salvo de estas cosas, pero digamos mi servicio es también como guardián del altar, como guardián del espacio, y espero que Dios me dé la fuerza siempre para poder combatir la oscuridad hasta el fin de mis días. De pie, satisfechos y en paz, damos las gracias por acabar juntos lo que empezamos juntos. Agradecidos por estar aquí, nos acordamos de los que no nos acompañan. Para ellos, por la razón que sean, nuestros mejores pensamientos. Agradecemos a todos los que nos han cuidado, pero sobre todo agradecemos a los músicos.
nos han cuidado, nos han acompañado, nos han sugerido. Les damos las gracias y cerramos el trabajo.